Siempre el Señor me lleva a pensar por qué me ha dado algunas oportunidades en la vida de servirle y estos momentos son realmente para agradecer su misericordia, su grandeza. Uno mira la vida conociéndose y nos damos cuenta cada día más que no podemos hacer nada sin el Señor, entonces surge esa gratitud por su bondad, por su misericordia, por su gracia abriendo oportunidades. Y bueno, hermanos, para mí es una honra compartir estos minutos con ustedes. Por eso, pensando y orando en este día, ayer, de compartir algo que obviamente ya he compartido en otro momento, porque pero buscando qué podía tener Dios para compartir con ustedes, ¿no? Y algo que quiero compartir es una palabra, una porción muy conocida, una historia, pero en un tiempo de mucha enseñanza a mi vida, en el tiempo que viví y en el tiempo que Dios me llevó a compartir esta palabra con la iglesia. Entonces, brevemente, vamos a mirar esta historia en el libro de Juan, y allí le había puesto como título de alguna manera, "Dadle vosotros de comer". En Juan 6 encontramos allí una de las historias en los evangelios donde Jesús realiza una de las multiplicaciones de los panes y los peces, ¿no? Ahora, me dieron fuerte esto. Perdón. En la vida del servicio, en el pastorado o no, sabemos que la gran tarea y la gran comisión de la iglesia y de los hijos de Dios es predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Todo lo que estamos hablando, lo que estamos aprendiendo de la unidad, de la comunión, estos tiempos que nos fortalecen, nos animan, desembocan en eso, en que volvamos con fuerzas, con ganas, con entusiasmo, con ideas, a predicar el evangelio. Y compartimos en estos días en la mesa la dificultad de que personas se conviertan en nuestro país. Es más difícil, sin duda, que en otros lugares. Algunos que hemos podido compartir el evangelio en Argentina o en Chile, nos damos cuenta que es otro mundo. Pero aún así, Dios sigue obrando milagros, y el mayor milagro sabemos que es el de la salvación. Por eso, en este título, "Dale vosotros de comer", es pensar en eso. El Señor nos ha encomendado dar a este mundo el pan de vida que es Cristo. Y eso siempre es un milagro. Por eso, en el tiempo de pandemia, viviendo esto, por eso digo que para mí fue una enseñanza tremenda, que por ahí uno la sabe, y en el trajín, en la marcha, en el ministerio, en el cansancio, vamos olvidando algunas cosas. Por eso, leemos rapidito allí para después compartir algunos puntos. Dice la palabra: "Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que habían venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces le dijo Jesús: haced recostar la gente. Y se recostaron como el número de 5.000. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged las cestas que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Bueno, hasta allí la palabra de Dios. Acá, pensando en esto del milagro, pensando en que el mayor milagro es el de la salvación y lo que nosotros tenemos que compartir es el pan de vida, es que pude encontrar aquí algunas cosas para mi vida en primer lugar, ¿no? Y en primer lugar lo que veo allí es la prueba del milagro. Jesús está allí y le dice a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y dice la palabra que lo dijo probándole. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a hacer. Y allí está Jesús probando a sus discípulos ante un milagro que ellos no sabían que iba a hacer, pero que Jesús sí sabía. Y está la prueba para ver un poquito. Bueno, el Señor no necesitaba probar el corazón para saber lo que habría, ¿no? Pero para nosotros sí nos deja una enseñanza, porque siempre nos encontramos ante esto. Y algunas respuestas que aparecen, porque humanamente ponemos situaciones y condiciones y las dificultades, y esto, como dijo allí, bueno, ¿no? 300 denarios no alcanzarían, o sea, ya de arranque, a ver, lo que nos pedí, Señor, si no es imposible, es muy difícil. Y cuando procuramos hacer la obra del Señor y predicar el Evangelio, nos encontramos con esto muchas veces, tratando de dar solución con estrategias y demás, todo lo que es bueno. Y a veces perdemos que el Señor sabe lo que ha de hacer y que ya nos dijo y nos encomendó una tarea y hay una esencia de eso que no podemos perder. Entonces lo segundo que vemos allí es las personas del milagro. Las personas del milagro, allí aparece Felipe, que es el que, bueno, el que mira la realidad y se da cuenta que no lo podían resolver ellos. Como nos pasa muchas veces a nosotros, que miramos la realidad y decimos, Señor, ganaremos a alguien para ti en esta semana, y miramos a nuestro alrededor y hasta en algún momento del camino decimos, no digo que perdemos completamente la fe, pero sí perdemos esa expectativa de que tal vez ese día alguien va a conocer a Cristo. Porque la realidad es que salimos a predicar y salimos a predicar y salís a predicar y la mayoría no se convierte. En las últimas actividades evangelísticas que hemos hecho con los jóvenes, no ha habido conversiones de que alguno que te diga, mirá, se quebrantó. No ha pasado eso. Entonces, a veces humanamente miramos esta situación, pero dentro de las personas del milagro aparece Andrés. Andrés tenía esa rara costumbre de traer personas a Jesús. Y la primera vez que lo vemos trayendo a Jesús a alguien es a su hermano Pedro. ¿Y qué se iba a imaginar Andrés que estaba trayendo al apóstol Pedro? Sin embargo, cuando hablamos del milagro de la salvación, no sabemos a quién estamos trayendo a Jesús. Y Andrés de alguna manera había entendido esto. Las personas tienen que llegar a Jesús. Cuando él conoce al Maestro, al Mesías, lo trae a Pedro a Jesús. Y acá no sabemos cómo, él encuentra a un niño y lo trae a Jesús. Y por mucho tiempo, en diferentes lugares, Dios me ha dado, me ha enseñado a poder ver a alguien, bueno, justo entra alguien por la puerta, pero a ver a alguien que entra por la puerta a la iglesia o a la reunión de jóvenes por primera vez y a pensar qué es lo que puede hacer el Señor con esta persona, ni imagino. Y eso me ha llevado a recordar y a tener tantas personas cerca
que en algún momento las vi llegar y recuerdo el día. Ayer le contaba a alguien, a uno de los hermanos, de uno de los jóvenes ateos que llegó un día y yo llego a la iglesia, le había llegado temprano, lo invitó una amiga. Recordar esos momentos cuando alguien trae a alguien a Jesús. Hoy ese joven es un líder de adolescentes, se va a casar este mes que viene en la iglesia. Todos hemos visto esos milagros. Pero Andrés tenía eso de saber que en algún momento de las personas que traía a Jesús, quien era el que hacía el milagro de la salvación, no sabía lo que podía pasar después. Ese día trae a un niño que encuentra, y acá encontramos a otra de las personas del milagro. ¿Qué íbamos a pensar que el Señor iba a realizar este milagro a través de la vida de un niño? Cuando era niño, me contaban esta historia, lo recuerdo porque, bueno, mi maestro de escuela dominical era un capo contando historias, y recuerdo comenzar la historia hablando de un niño que se levantaba una mañana y le decía: mamá, prepárame la comida porque viene el Mesías y tengo que ir a verlo. Y después yo me di cuenta que eso no estaba en la Biblia, ¿no? Cuando crecí, digo, eso no lo encontré. Pero el maestro me hacía eso que, de alguna manera, no vemos a la madre acá. Podemos pensar que estaba solo, por eso él tenía su comida. Y por eso había querido ver a Jesús. Y entre los 5.000, posiblemente estaba cerca de Jesús, tratando de acercarse al maestro, porque Andrés lo encontró por ahí, no es que salió, al menos no dice la palabra, ¿no?, que recorrieron cuadras buscando a alguien. Entonces, este niño, que también como los milagros que Dios hace, si imaginamos esa historia, viene con lo que él tenía y lo da el Señor, que sabemos que va a ser el milagro, ¿no? Y bueno, la otra persona del milagro, indudablemente es el Señor Jesús, el que va a producir allí este milagro maravilloso. Ahora, cuando avanzamos, pensando en este niño, entonces vemos el precio del milagro. Porque aún nosotros que decimos que la salvación es gratis, sí, es gratis porque ya alguien pagó un precio. Y acá este milagro tiene un precio. En la enseñanza para nosotros de que Jesús es el pan de vida, el precio fue la vida misma de Cristo. Pero en el milagro que estamos viendo acá, el precio fue que el niño dio todo lo que tenía. No dice que no le dijo el maestro: mirá, tengo 5 panes y 2 peces, bueno, dejame un pez y un pan, por lo menos para mí, y agarrate lo demás. El niño dio todo lo que tenía. Y acá encontramos esa combinación perfecta que el Señor nos ha encomendado entre la parte nuestra y la parte de Dios. Y la parte nuestra, hermanos, para que Dios obre el milagro de la salvación, y lo sabemos, es que debemos dar todo de nosotros. Y es lo que debemos procurar hacia nuestros hermanos de la iglesia, impartir esto, una vida completamente entregada. Uno se da cuenta que hay hermanos en la iglesia que no predican el Evangelio. Entonces, hay una cultura, como hablamos ayer con un hermano, de domingo, de vida, la vida, y bueno, y Dios me acompaña, y Dios me bendice, y sí lo tengo en cuenta, pero no es Dios en sí la vida. El niño dio todo lo que tenía. Y esa es la parte nuestra, pero también en el precio del milagro, y esta es una de las cosas que más aprendí cuando preparé este mensaje en plena pandemia. Allí el versículo avanza en Mateo, el otro evangelista que cuenta la historia lo narra esa porción de esta manera. Dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y ahí se produce el milagro. En una de las películas, tantas que se ha hecho de Jesús, me gustó la ilustración de la película Hijo de Dios.
En la película Hijo de Dios aparece el que representa a Jesús con la vasija, con una canasta, y él la levanta al cielo y ahí ora, como dice acá, y cuando baja está la canasta llena de peces y de panes, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cómo habrá sido? Se multiplicaron en el momento. Y esa ilustración, yo pensé, digo, tal vez fue así, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el milagro se produjo cuando Jesús ora al Padre, cuando Jesús levanta los ojos. Sabemos que Jesús era siempre un hombre de oración, siempre, aún siendo Dios, procuraba orar, pero en este momento del milagro, Jesús ora. Y cuando bendice el pan, algo pone en el pan y en los peces que antes no estaba. Porque para que se multiplique, allí está el poder y la gracia y la unción de Dios en eso que luego va a alimentar a las multitudes. Y eso surge por la oración. Y cuando les decía, hermanos, que tratando de compartir algo que Dios me enseñó y que he visto también en la iglesia, cuando empezó la pandemia, la mayoría de las iglesias, bueno, fuimos al Zoom y demás, y en nuestra iglesia armamos grupos de oración, que también de una manera maravillosa se mantuvieron durante 6 o 7 meses de la iglesia cerrada, orando todos los días. Yo en un momento entendí, digo, si no podemos salir a ningún lado, todos los días podemos orar, y se mantuvieron unos 20 grupos de oración por WhatsApp, orando todos los días. Yo iba chequeando con uno, con otro, cómo va el grupo, y subía una fotito que estamos orando. Se mantuvo. Y una de las lecciones más claras para mí de la pandemia, de todo lo que podemos decir, es que Dios nos llevó a recordar que Él es el dueño de la obra. Porque yo vi, después de ese tiempo de oración, cuando volvimos a la iglesia, milagros de salvación que no había visto en los años anteriores de una manera tan clara. Y bueno, y el crecimiento que tuvimos en todo después de la pandemia es un milagro. Hermanos, es un milagro. Alguno puede decir de la iglesia Prado, de los jóvenes, es un milagro que Dios hace. Y entiendo que tiene que ver con la oración, tiene que ver con el tiempo que dedicamos a orar. Yo lo viví de una manera clara y de ver que en el tiempo en que la iglesia menos salió, pero que más oró, entonces, como pasó acá, Jesús bendijo esos panes y vino la multiplicación. Para mí fue claro, hermanos, y yo sé que sabemos la importancia de orar, pero creo, y como lo vivimos en muchas de las iglesias bautistas, nuestra reunión de oración es la reunión que menos personas tiene. Y entonces nos damos cuenta que ahí hay una falencia y que ahí es donde más tenemos que trabajar. En entender que para que Dios trabaje más, por así decirlo, y no tanto nosotros, ese tiempo de oración es lo que va a producir el milagro. Y les cuento algo también de la oración, porque bueno, obviamente que pensando en la salvación, la oración es fundamental, pero ayer contaba algo Raúl, y también nos pasó algo en la pandemia como familia. De las 2 hijas, una sufrió de asma toda la vida. De todos los demás que somos sanos, de la única que estamos un poquito preocupados era por Tania. Y una semana anterior, a que ella se contagiara de COVID, el esposo me dice, mirá, yo tengo muchos contagios en mi trabajo, me gustaría que Tania fuera a tu casa. Quería que se quedara en mi casa para que él estuviera solo un tiempo hasta que pasara un poco lo bravo. No llegó a hacer eso y se contagia de COVID. La única de toda la familia, no solo sino mis hermanos, la única fue Tania, la que tenía asma. Y entonces vos decís, Señor, pero
por la que más estamos cuidando, Dios permite que se contagie. Una noche a la 1 de la mañana me llama mi yerno que Tania no podía respirar, que la emergencia no llegaba, ayer me acordaba de mi hermano Raúl, y nosotros en casa sin poder ir, porque no se podía, le dejábamos la comida, como siempre, ahí en un lugarcito, y sin poder verla, sin poder asistirla, sin poder. Y entonces hicimos una videollamada, oramos, después oré con mi esposa, ya acostados, y después de orar me pasó algo tremendo. Por un lado, tuve que decirle a Dios en esa oración que tal vez Dios quería llevarla. O sea, en esa oración, que fue un momento muy difícil, tuve que decirle, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a sobrellevar. Pero no quería orar así. Y Dios me llevó a ese punto. Pero también cuando terminamos de orar, algo tremendo que me pasó, que yo le dije a mi esposa, ya está. O sea, no importa si va a la emergencia o no. Ya oramos y pusimos a nuestra hija en las manos de Dios. Ni la emergencia, ni el mejor médico, ni que esté en el CTI, ni que tenga respirador, nada puede cuidar más de su vida que el Dios a quien encomendamos a nuestra hija. Y de una manera milagrosa la paz de Dios llenó mi vida y digo, vamos a dormir. Ya la dejamos en su mano. Y dormimos y por la misericordia de Dios, Dios la permitió que siga con nosotros, pero la enseñanza de la oración fue tremenda, como sé que la han vivido muchos. Pero terminando, hermanos, pensando en la oración principalmente para salvación. ¿Cuánto cuesta ganar almas en nuestro país? Estoy convencido que tenemos que orar más, que tenemos que orar para que Dios produzca ese milagro. Y terminamos, lo último que quería compartir es el premio del milagro, porque el premio del milagro es la salvación, pero mirá lo que pasa con aquellos que dan todo, con aquellos que ponen lo que tienen en la mano del Señor y oran. Y yo me imaginaba a este niño. En primer lugar, todos comieron. ¿Te imaginas ese niño viendo que de su alimento, que él pensaba que era lo de él, ver que Jesús alimentó multitudes? ¿Cuánto gozo, qué premio y recompensa al corazón es cuando podemos hacer algo a través de la vida, de la iglesia, para que alguien conozca el pan de vida? Y esas cosas solamente las podemos disfrutar aquellos que ponemos todo en la mano del Señor. Entonces yo me pregunté, comieron todos, se saciaron, pero ¿dónde comió el niño? El niño comió al lado del maestro. ¿Podemos pensar que el niño que se levantó de su casa y vino a ver al maestro se habrá ido por ahí? No, el niño seguramente se quedó al lado de Jesús. Y aunque todos comieron, él comió al lado de su maestro. No lo dice la Biblia, yo lo imagino, pero en la vida espiritual y real, hermanos, esa comunión íntima con Jesús, de darle todo y de clamar y de saber que es el pan de vida y la comunión que podemos tener con Él y disfrutar de los milagros que Él hace en la vida de las personas, no hay recompensa mayor para los que servimos a Dios que ver esos milagros. No hay un aliciente más fuerte que alguien que pasa de muerte a vida y nos anima porque tenemos un discípulo más, un hermano más en la iglesia, alguien para discipular, alguien para ayudar, alguien para llevarle el pan de vida. Les animo, hermanos, estas cosas las sabemos, como muchas de las que estamos compartiendo, pero yo también las supe por años, hasta que en ese tiempo de oración, de más oración que en otros años, me di cuenta, el Señor podía haber trabajado más y estaba yo trabajando demasiado y corriendo y yendo y cansándome, y el Señor me ayudaba.
Pero cuando ponemos todo en su mano y la oración realmente es fuerte y los tiempos de oración no son incesantes y llevamos a la iglesia a orar y nos disponemos a armar grupos y procuramos que eso se dé, vamos a ver los milagros de Dios, porque así lo dice la palabra. Así fue una experiencia en la cual Dios me enseñó mucho y que he procurado no perder después de la pandemia, como le digo a la iglesia. Tenemos que seguir orando de la misma manera.